Hola comunidad paranormal, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de sus familiares o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. Sin más, damos comienzo a Historias de Terror PR. Condenado. Me llamo David, soy oriundo de la provincia de Entre Ríos, más precisamente de Gualeguaychú, la ciudad del carnaval, como le dicen. Tengo 30 años y actualmente soy universitario. La historia que deseo compartir ocurrió hace poco más de 20 años y tiene como protagonista a mi padre llamado Rubén, mejor conocido por sus amigos como el Pampa. Por aquel entonces papá era aún muy joven y se mantenía haciendo changas, labores ocasionales, no poseía trabajo fijo. No obstante, al enterarse de que mi madre estaba embarazada de mí, se vio en la penosa situación de conseguir un puesto estable en lo que sea. Uno de esos días, en lo que revisaba la sección de clasificados del diario local, vio que se buscaba un guardia para el cementerio de mi ciudad. Creo que la mayoría de las personas rechazarían de pleno la idea de trabajar en un cementerio, pero como les cuento, el Pampa necesitaba obtener dinero para afrontar los gastos que implicaban formar una familia y la llegada de un recién nacido. Se presentó en el lugar y luego de los pormenores administrativos, mi padre consiguió el trabajo. Fue allí que conoció a Juan. Este hombre era otro guardia del lugar. Puedo decir que tuve el placer de conocerlo, pues Juan siguió siendo muy amigo de mi papá luego de jubilarse. Esta amistad terminó hace 4 años, fecha en que murió. Juan era una persona cálida y buena onda, pero con muchos traumas con respecto a lo paranormal. Ni siquiera podías ver una película de terror delante de él, porque automáticamente se enojaba y empezaba a rezar. Volviendo a la historia, cuando apenas se conocieron en el trabajo, Juan le deseó suerte a mi papá y le dio unas simples indicaciones. No toques nada de lo que consideras raro. De noche él vio sale a caminar y pasear. No le digas nada, es de la zona. Mi papá obviamente tomó con pinzas dicho consejo. ¿Se imaginan? Un anciano paseando de madrugada, solo por el cementerio. Resulta descabellado, ¿no? Sin embargo, en las primeras noches, dicho y hecho, en uno de los recorridos que se debían hacer para controlar que no hayan vandalismos, cabe aclarar que en dicho lugar es moneda corriente el robo de plaquetas, como así también el hurto de ornamentas de plata y oro. Se cruza y saluda a un viejito que se le presenta como Elvio. Este último, antes de marcharse, pregunta a mi padre si no había visto a su mascota. Mi progenitor respondió que no, y el hombre se retiró. Esto le pareció raro, ya que Juan jamás le contó si el anciano andaba con alguien o algo. Esta rutina de un encuentro casual, acompañado de un saludo cordial entre Elvio y mi papá, se repitió de forma constante durante la semana. Al mes, este hombre cada vez que salía a pasear, iba acompañado de un perro, o lo que parecía serlo. Al principio, a mi padre no le molestaba la presencia de ambos, ya que en parte con ellos ahí se sentía acompañado. A los días de esto, el anciano comentó a mi padre que sus salidas nocturnas por el cementerio se debía a que ahí estaban enterrados su esposa e hijo, y que dicho el animal que lo acompañaba era la mascota de la familia. Pero todo cambió a partir de que este animal empezó a dejar regalitos. Orinaba, defecaba o destruía lápidas. Fue entonces que pidió a su dueño, en reiteradas ocasiones, que controle a su mascota, o caso contrario, lo llevara a pasear a otro lado. En una de esas ocasiones que hacían el cambio de turno, mi padre enojado habla con Juan sobre el perro del viejo. Juan lo interrumpe de forma bruta, para recriminarle el hecho de su silencio y por no hacer caso a su consejo.
Fue tanto su enojo que no se hablaron por casi un mes. Tras esto, la rutina volvió a la normalidad. Pasaron varias semanas sin que mi papá vea al anciano y sin ninguna novedad, hasta que en una de esas largas y frías madrugadas aparece nuevamente Elvio. Su rostro tenía un semblante de enojo, y sin mediar saludo de por medio, y en tono severo, aclara que él no dejará de visitar a su familia. La historia de vida de tal personaje se hizo eco en mi padre, y este último terminó por aceptar sus paseos nocturnos, con la condición que en una de esas noches lo visite en su garita y se tomen unos mates. Esto jamás sucedió. Lo que sí siguió pasando es la rutina de cruzarse a Elvio y su perro destructor. Aquí destacó algo peculiar. La mascota del anciano, cuando mi padre se acercaba, se iba lejos de su persona, así que nunca pudo tener a frente suyo a dicho perro. Mi progenitor jura que más de una vez vio a este viejo hablando, como si le contestaran en medio de una charla o alguien o algo. Con el correr de las noches, la situación empeoró gravemente. Se oían ruidos por todas las garitas, golpes y esa horrible sensación de no estar solo. Fue en ese tiempo en que mi padre retoma contacto con Juan. Este, al enterarse de la situación general, le recomendó rezar todas las noches. Sin embargo, los rezos parecían provocar que los sucesos extraños empeoraran, hasta el punto de que mi papá le aparecieran moretones o golpes de la nada. Mi mamá llegó a pensar que le estaban siendo infiel y eran marcas de haber tenido relaciones sexuales. Obviamente, mi padre, al vivir estas situaciones insólitas, suplicó a Juan un poco de ayuda, un consejo o si había algo no contado al respecto. Tras mucho insistir, este hombre confesó lo siguiente: «Mira, Pampa, lo peor que pudiste hacer es haber invitado a Elvio a tu casita. Querer mantener contacto con él es la causa de tus problemas. Elvio era un viejo guacho, de un buen pasar, con mucha plata, campos y chacras, pero tenía un vicio tremendo por la timba, juegos de azar, y perdió todo. Desesperado, se dice que visitó a la curandera de la zona, y juntos lograron hacer contacto con el diablo, que le prometía que no iba a perder nada de sus bienes, pero a cambio quería su alma y la de su mujer e hijo. Elvio aceptó y mágicamente fue beneficiado con una herencia de unos parientes lejanos, pero meses después murió en un accidente junto a su familia. Como imaginará, mi padre se quedó helado, y ya que todo este tiempo estuvo hablando con un muerto, pero la cosa sigue. Juan le terminó de contar la parte más aterradora, o la parte que más mantuvo sin dormir durante noches del terror. La mascota que acompaña a Elvio no se trata de un perro, como mi papá pensaba. Era una cabra, el mismo diablo custodiando la alma de Elvio y la de todos los condenados de aquel cementerio. Ahora entendía la razón de que este animal, cuando se acercaba al anciano, se perdía en medio de los mausoleos y nichos. Tras saber esto, y por insistencia de mi madre, renunció al día siguiente. No obstante, siguió siendo amigo de Juan. Hubo muchas noches de charlas entre el Pampa y Juan, y donde, a escondidas de mi mamá, me sumaba yo con ellos. Allí salían todo tipo de anécdotas sobre vandalismos de adolescentes que se metían a molestar o a tener relaciones en medio de las tumbas, macumbas, gualichos y demás. Sin embargo, esta historia que comparto fue la única que mi papá me relató después de la muerte de su amigo. Bueno, ¿qué tal les pareció esta historia que nos comparten? La verdad se me hizo bastante especial, más que nada porque es una historia que prácticamente no le pasó a la persona que no la envió, le pasó a su padre. Pero una plática entre padre e hijo, eso es increíble, y más si te cuentan sus experiencias y cosas así, te tienen la confianza de hacerlo. Eso para mí es algo increíble. Y pues espero que les haya gustado esta pequeña historia. Nos vemos hasta la próxima. No olviden comentar, seguirnos en nuestras redes sociales.
En todas aparecemos como Historias de Terror PR. Y también si tienes alguna historia que te gustaría compartir, nos la puedes hacer llegar al correo que está en la descripción del video. Sin más, dulces pesadillas.